Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Solamente me han conformado 8 grupos. Me faltarían 2 grupos. Según veo, son 75 personas las que están, que conforman el grupo. Entonces, todavía no completo los 10 grupos porque he distribuido solo 8 temas de los 10 temas que había previsto. Así que veo que hay personas que aún no se han agregado a ningún grupo. Me gustaría que se agregaran, que hicieran un grupo y al momento no he contado cuántos. Hay un grupo de 9 personas. La mayoría son de 7 y de 8. Pero necesito saber si habrá más personas que están sin grupo para conformar el siguiente, los grupos que faltan. Porque el trabajo sería para, sí, la persona que acaba de levantar la mano. Buenas tardes. Licenciado, yo era el que le escribí que no podía entrar, entonces yo no tengo grupo por el momento. Ajá, hay varias personas que no tienen grupo. Entonces sería bueno que, como ustedes se conocen, ¿verdad?, se comunicaran entre ustedes, porque si no se van a quedar sin nota. Como la tarea, bueno, la primera es para entregarla de este viernes que viene al siguiente, ¿verdad? Entonces, es una tarea sencilla en realidad, porque toda la información la tienen disponible. Ustedes solo ingresan a la página del Ministerio de Hacienda y ahí pueden ver las unidades que yo les detallo. Entonces, no es una cuestión difícil. Además, ahí les menciono las disposiciones legales que ustedes van a utilizar, sobre todo la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado. Ahí en esa ley, en su reglamento, si ustedes la revisan, ahí van a encontrar todas esas unidades o direcciones, salvo 2. La Lotería Nacional de Beneficencia y el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas. Pero las demás, ahí se encuentran. No sé si tienen alguna consulta sobre el tema. ¿Sí? ¿Ninguna consulta? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se oye.
Sí, licenciado, la- una consulta. Aquí dice que la fecha de entrega es para el 19. No sé sí, si... correcto. Es un día viernes, parece, ¿verdad? Sí. No creo que cae jueves, si no me Ah, equivoco. jueves. Sí, o sea, es que nosotros es martes y jueves, ¿verdad? Sí. Y ese día Martes, comenzarían las exposiciones. sí. Ese día van a comenzar las exposiciones. Pero si ustedes observan, el trabajo no, en realidad no, toda la información, como les decía, está disponible. No es algo que ustedes van a buscar en otro lugar que no sea en la página de Hacienda y en las leyes que yo que les menciono en el trabajo. Entonces, para que ustedes conozcan las instituciones, en realidad nosotros durante todo el ciclo vamos a desarrollar lo que es el derecho tributario, ¿verdad? Y en esta primera unidad estamos desarrollando lo que es derecho financiero, que están íntimamente ligados. Básicamente el derecho tributario forma parte del derecho financiero. Entonces es importante que conozcamos la institución que dirige las finanzas del Estado, ¿verdad? Que es el Ministerio de Hacienda y que es una institución que tiene incidencia a nivel nacional. Entonces, ese es el objetivo de la tarea. No es sencilla, la verdad. No tiene mayor problemas para investigar, porque la información, como le reitero, se encuentra disponible. No sé si tienen alguna consulta sobre la temática. En la guía yo les explico y también les he subido las rúbricas. Entonces, ustedes solo se van a organizar y van a exponer el tiempo, 10 minutos eh, he puesto. Entonces, ese sería el máximo de tiempo que ustedes estarían utilizando, ¿verdad? Entonces, la verdad es que si no nos empapamos con las instituciones que básicamente son las que atienden lo que es el ámbito financiero, lo que es el derecho tributario, pues creo que estaríamos un poco, no entenderíamos, no comprenderíamos de mejor manera la materia que estamos llevando. Pero el objetivo es ese, que ustedes se empapen, que conozcan las funciones del Ministerio de Hacienda y su estructura organizativa y las funciones de estas unidades o direcciones que están establecidas por ley. Bueno, si no tienen consultas sobre los temas, vamos a dar inicio. Sí, la persona que acaba de levantar la mano. Sí, López Martínez María, creo, o más. Iba a decir algo. No, nadie más tiene consultas. ¿Me escuchan? Por el momento no, licenciado. Vaya, ¿me escuchan, verdad? Sí, claro. Sí, vaya, es que entro en duda porque como pregunto y no veo que... Vaya, Sí, se le escucha vamos a claro, iniciar. licenciado. Vaya, perfecto. Usted fue el que me mandó el correo, quizás, ¿verdad? No, es que hubo un alumno que Hola, me Alex. decía que las dos clases anteriores no se escuchaba bien. Soy yo, Marvin Quintanilla. Ajá. Sí, Hoy pero sí eso se... iba a decir que hoy sí, fuerte y claro. Ah, ya. Sí.
Pero como yo les he subido las clases, ¿verdad? Ahí sí se escucha bien, ¿verdad? Si han tenido la oportunidad de verla. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la clase. Este día vamos a hablar de lo que son las finanzas públicas. Es que en realidad hemos estado hablando del derecho financiero y las finanzas públicas son parte del estudio del derecho financiero. Es decir, si hablamos de hacienda pública, hablamos de finanzas públicas. Algunos autores, porque viendo el programa, si ustedes observan, dice finanzas públicas. Entonces, sobre todo los autores argentinos y los economistas hablan de finanzas públicas, pero los autores españoles hablan de derecho financiero. Entonces, cuando hablamos de derecho financiero, hablamos de aquella rama del derecho que estudia las finanzas públicas del Estado, y el término finanzas públicas, todos los tratadistas de derecho financiero lo asocian como similar al de hacienda pública. Entonces, bueno, he retomado un poco la temática de finanzas públicas para englobarla dentro de lo que es el derecho financiero. Fíjense que el concepto de finanzas públicas básicamente es el objeto de estudio del derecho financiero. Ustedes observan, constituye la actividad económica del sector público, con su peculiar estructura que convive con la economía del Estado, que tiene por objeto examinar cómo éste obtiene sus ingresos y efectúa sus gastos. El objeto de estudio del derecho financiero es los ingresos y los gastos, la hacienda pública. Entonces, los términos y expresiones, finanzas públicas y derecho, quiero decir finanzas, permítanme. Disculpen que voy a quitarle volumen a este teléfono. Vaya. Bueno, los términos y expresiones finanzas públicas, hacienda y hacienda pública son sinónimos. Y para los tratadistas argentinos y españoles tienen el mismo significado. O sea, estamos hablando, si ustedes ven la bibliografía, ahí les he escrito todos los libros que se van a consultar durante el ciclo. Y entonces, los términos, pues, básicamente la terminología es la misma. Unos hablan de finanzas públicas, otros de derecho financiero, otros de hacienda pública. Pero en definitiva, el derecho financiero estudia la hacienda pública, las finanzas públicas. Entonces, este concepto de finanzas públicas se encuentra vinculado con necesidades públicas, servicios públicos, gastos públicos y recursos públicos, que básicamente es la competencia que tiene Hacienda Pública, que tiene el Ministerio de Hacienda. Como que alguien tiene encendido el micrófono y crea un poco de interferencia. Bueno, gracias. Entonces, necesidades públicas son aquellas que nacen de la vida colectiva y se satisfacen mediante la actuación del Estado. Son determinadas por los fines de este. Entonces, la vez pasada hacíamos referencia a que los fines del Estado salvadoreño se encuentran establecidos en el artículo 1 y 2 de la Constitución. ¿Se recuerdan? La salud, la libertad. Bueno, en esa disposición, en el artículo 1 y el 2,
en forma genérica se establece cuáles son los fines del Estado. Y entonces, con base a esa estructura o con base a ese artículo, el Estado está organizado, estructurado de tal manera que ha creado una serie de instituciones, existe una normativa legal, etcétera, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la norma primaria. Los servicios públicos son las actividades que el Estado, representado por el gobierno, realiza en procura de la satisfacción de las necesidades públicas. Entonces, el Estado presta servicios públicos a la población, diferentes tipos de servicios, ¿verdad? El servicio de la salud por los hospitales, el servicio de agua potable por ANDA, ¿verdad? ANDA es una empresa pública que presta el servicio de agua potable. Y entonces, otra serie de servicios que el Estado presta, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Obras Públicas, etcétera. Gasto público, erogaciones que realiza el Estado para satisfacer las necesidades públicas. Erogaciones que realiza el Estado para satisfacer las necesidades públicas. ¿Y cuáles son las necesidades públicas? Las que están establecidas en el artículo 1 y 2, pero que existe un vasto ordenamiento jurídico que las desarrolla y el Estado se ha organizado estructuralmente a nivel nacional, a nivel territorial, para prestar servicios públicos. Recursos públicos son los ingresos de diversa índole que obtiene el Estado para realizar los gastos necesarios para satisfacer las necesidades públicas. Ingresos de diversa índole, es decir, el Estado obtiene diferentes tipos de ingresos. Obtiene ingresos, los llamados ingresos ordinarios, como consecuencia de los tributos. También empresas públicas como la ANDA presta servicios de alcantarillado, pero mes a mes le llega el recibo, nos llega el recibo de ANDA por el servicio de agua potable. Entonces, todos esos ingresos que obtiene el Estado, la Lotería Nacional de Beneficencia también presta un servicio a la población, los billetes de lotería, el lotín. Entonces, esos son ingresos que obtiene el Estado como consecuencia de una actividad específica, de una empresa pública. Poder financiero. Bueno, el término poder es un aspecto de la capacidad de producción normativa. El Estado produce normas jurídicas. Las normas jurídicas son de diversa índole. No solamente es la ley, hay tratados, hay reglamentos, ordenanzas municipales, circulares, instructivos. Entonces, la producción normativa, por excelencia, la Asamblea Legislativa la ejecuta, pero también las instituciones públicas tienen facultades normativas y hacen reglamentos. De hecho, la Asamblea Legislativa por Constitución y el órgano ejecutivo por Constitución tienen su propio reglamento de funcionamiento. Eso se llaman reglamentos de organización. Pero el presidente de la República tiene la potestad reglamentaria cuando se emite una ley. Generalmente antes del último artículo dice el presidente de la República emitirá el reglamento de esta ley en el plazo de X días. Entonces, esos son reglamentos de ejecución de una ley y es una potestad que tiene asignada por Constitución el presidente de la República. La Corte de Cuentas de la República también tiene sus reglamentos para ejercer la potestad de fiscalización. Poder financiero es el poder para regular el ingreso y el gasto público. Regular el ingreso y el gasto público.
Ajá, ¿y eso qué significa? Volvemos al poder normativo. Se regula por medio de la ley. Se regula por medio de reglamentos y de toda la actividad de producción normativa. Bueno, este poder se concreta en la titularidad y ejercicio de competencias para aprobar los presupuestos y para establecer los ingresos precisos para financiar los gastos. El presupuesto del Estado, presupuesto general del Estado, es un documento que es trabajado por las instituciones públicas, pero los órganos de Estado confluyen en la elaboración del mismo. Entonces, en el presupuesto, cada institución establece cuáles son sus necesidades y cuáles son los servicios que va a prestar. En los meses de entre enero y abril, cada institución elabora su propio presupuesto y en abril lo envía al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda lo revisa, hay una especie de interacción entre el Ministerio de Hacienda y las instituciones y luego lo envía al Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros lo revisa y lo aprueba. Una vez que lo aprueba por medio del ministro de Hacienda, lo envía a la Asamblea Legislativa ya el último día de septiembre, generalmente, que es el plazo máximo que establece la Constitución. Entonces, ahí la Asamblea lo somete a discusión, ingresa a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, luego ellos sacan un dictamen y lo mandan al Pleno. El Pleno, donde están los 84 diputados, lo vota, lo tiene que aprobar. Si lo aprueba, el plazo máximo que tiene es el 31 de diciembre. Entonces, si lo aprueba, rige a partir del 1 de enero. Entonces, ahí hay una interacción, hay una coordinación entre las instituciones del Estado. Cada una, según el artículo 86, tiene sus propias competencias, las cuales son indelegables, pero deben de coordinarse entre sí, para efectos de prestar los servicios públicos. Entonces, y en el presupuesto están todos los gastos y la estimación de todos los ingresos. Pero ¿cómo sabe el Estado los ingresos que va a obtener? Bueno, tomar referencia a datos históricos, ¿no? Y el estado de la economía, ¿sí? Solo una consulta. Cuando usted manifiesta que la asamblea es que se va al pleno el presupuesto, ¿con qué tipo de mayoría se aprueba el presupuesto? Es mayoría simple. Eso lo vamos a ver en su oportunidad, es mayoría simple. Pero, como en los últimos presupuestos que se han dado en los últimos años en el país llevan deuda, es decir, que uno de los principios que tiene el presupuesto es el equilibrio presupuestario. Los ingresos deben ser igual que los gastos. Entonces, resulta que los ingresos ordinarios no alcanzan. Y hay una parte importante de los gastos que no se alcanzan a cubrir y que es necesario contratar deuda. Entonces, cuando el presupuesto trae deuda, son 56 votos. Así se aprueba porque la deuda, lo que se llama la deuda pública, tiene que ser ratificada por la Asamblea Legislativa con 56 votos. Hay dos momentos. El primer momento es la negociación. Entonces el Ejecutivo tiene que ir a la Asamblea Legislativa para que le autorice negociar. Esos son 43 votos. Una vez que lo autoriza, se va a negociar con el organismo internacional respectivo y ya cuando terminan el decreto, el préstamo, lo envían a la Asamblea para aprobación con 56 votos. Son dos momentos. Entonces, el presupuesto cuando viene, cuando trae deuda,
obviamente que son 56 votos, ¿no? Entonces, ¿cómo se establecen los ingresos? Bueno, en primer lugar, esto no es arbitrario. El Estado, los ingresos ordinarios, les decía, son los de los tributos. Entonces, el Estado tiene que considerar las leyes tributarias, ¿verdad? La ley de impuestos sobre la renta, la ley de IVA y todas las leyes tributarias que le generan ingresos. Y bueno, las estadísticas, el estado de la economía, la historia, los datos históricos. Entonces, con base a eso, estiman los ingresos y luego, si no les alcanzan para las necesidades son ilimitadas, entonces viene y tienen que contratar deuda, ¿verdad? Características del poder financiero. Comprende la potestad normativa. La capacidad de hacer leyes, ¿no? La facultad para emitir normas que disciplinan los ingresos y los gastos públicos de los entes públicos. Y aquí volvemos a lo que les comentaba, el órgano legislativo es el que emite las leyes y aprueba los tratados internacionales, pero la administración, los órganos de la administración pública tienen potestad reglamentaria que les deviene de la Constitución y de la ley. Y entonces emiten también sus normas jurídicas. Claro, un reglamento no puede regular más allá que una ley, pero el reglamento sirve para ejecutar la ley dentro del marco de la misma ley. Supone la potestad administrativa de gestión. Aquí son la organización que tiene la administración pública para prestar los servicios en forma concreta. Entonces, luego implica el derecho del ente público sobre el producto recaudado. Sí, ¿verdad? Obviamente que puede disponer de los ingresos públicos una vez que han ingresado a las arcas del Estado. Mes a mes se paga el impuesto IVA, se recauda el impuesto IVA. Lo pagan los contribuyentes y el Estado lo recauda los primeros 10 días hábiles de cada mes. Entonces, una vez que esos dineros ingresan a las arcas del Estado, el Estado puede disponer de ellos. Mientras no han ingresado, no, ¿verdad? El poder financiero tiene un doble fundamento político, que es el principal, ¿verdad? Político, decisiones de naturaleza política, basado en la soberanía. Todos los poderes del Estado emanan de la soberanía que reside en el pueblo, artículo 83. ¿Qué es la soberanía? Pregunto, ¿qué será la soberanía? A ver si alguien me comenta. La facultad que tiene el Estado de autodeterminación, de tomar sus propias decisiones a nivel interno, establecer su propia normativa, organizarse internamente y a nivel internacional establecer relaciones con los demás estados y tomar sus propias decisiones, firmar tratados internacionales sin que ningún estado u organismo internacional imponga su criterio o sus normas. Eso es la soberanía que reside en el pueblo, ¿sí? Podríamos hablar que la soberanía también se puede entender como la independencia de cada país. Sí, esa es la facultad de autodeterminarse, de tomar sus propias decisiones en forma independiente, en forma unilateral como Estado a nivel internacional. A nivel interno es su organización interna, su normativa, establecer sus propias reglas.
Eso es la soberanía. Jurídico, los entes públicos ejercen poder financiero porque el ordenamiento jurídico se los atribuye. Aquí estamos hablando del principio de legalidad. El poder financiero se basa en el ordenamiento jurídico y es ejercido con las limitaciones que el mismo ordenamiento configura. Sí, ¿verdad? El poder jurídico emana del pueblo. Las instituciones tienen asignadas sus propias competencias, los órganos de Estado, y las ejercen en forma independiente de los demás órganos de Estado. No pueden, son indelegables esas competencias, dice el artículo 86, pero pueden coordinarse entre sí para una mejor gestión, para prestar mejores servicios a la población. La administración pública o la administración financiera estatal puede ser entendida desde una doble perspectiva. Cuando hablamos de administración financiera estatal, hablamos del gobierno central. Como actividad referida a la totalidad de la actividad administrativa financiera, ¿verdad? Todo el aparato estatal, toda la actividad financiera que realiza. Y como aparato hace hincapié en las personas y cosas que tienen como finalidad desarrollar una determinada actividad administrativa, particularmente la actividad financiera. Bueno, cada Secretaría de Estado, cada ministerio tiene atribuidas sus propias competencias y realizan actividades financieras concretas. El Ministerio de Hacienda recauda los tributos, administra los tributos. Asimismo, hay personas que el Estado les devuelve dinero, ¿verdad? Hay devoluciones de tributos. Cuando usted presentó su declaración de renta, pero en todo el año le descontaron renta como asalariado. Al final del año usted liquida sus impuestos mediante la declaración y resulta que le sale un impuesto a pagar de $100, pero le retuvieron $150. Entonces el Estado le tiene que devolver $50. Puede ser lo contrario, a que le retuvieron 100 y le tocaba pagar 150, entonces le va a tocar pagar $50. Va a depender de la actividad, de los ingresos que usted percibió en el ejercicio, de su actividad profesional, si usted es un profesional. Entendida como aparato, se configura, o sea, la administración financiera estatal, en torno al concepto de organización. Si está organizada, está estructurada, la cual puede ser definida como el conjunto de normas que regulan la atribución, la composición y funcionamiento de un aparato administrativo. Esta tiene para el orden jurídico un valor fundamental, pues no basta con la creación normativa, si esta no incluye mecanismos idóneos para hacerla efectiva. Es decir que existe una estructura, una organización administrativa que se encuentra regulada en la ley. Y ustedes, supongo que más de algún empleado público habrá en esta clase, van a ver que en las instituciones hay manuales de organización, hay manuales de funciones. Cuando usted ingresa a la institución tiene que marcar. Cuando se va tiene que marcar. O sea, hay marcación de hora de entrada y hora de salida. Y hay una serie de normas que rigen cada institución. La organización puede estudiarse en forma estática, centrando el análisis en las distintas partes que la componen, en toda su estructura administrativa, y en forma dinámica, contemplándola en relación a la creación de los órganos y la distribución de sus competencias. Bueno, los órganos fundamentales están creados en la norma primaria, pero hay instituciones y ahí se establecen sus competencias. Y
el caso del órgano ejecutivo tiene su reglamento interno, en donde están establecidas las funciones de cada uno de los ministerios. La Asamblea Legislativa tiene su reglamento interior también, que es un reglamento de organización, donde está toda la estructura, cómo se organiza en comisiones legislativas para prestar el servicio de legislar. Las distintas competencias de organización se distribuyen entre los órganos del Estado, los que a su vez están limitados en el ejercicio de sus funciones por la Constitución y las leyes, como lo establece el artículo 86, inciso primero. Es decir, volvemos al principio de legalidad, ¿verdad? Es el principio que el Estado, sus instituciones, deben de cumplir a cabalidad, deben ceñirse. No pueden estar fuera del marco de la ley, porque ahí entramos en un Estado no de derecho, entramos en una arbitrariedad. Veamos, el Ministerio de Hacienda. Bueno, fíjense que el Ministerio de Hacienda es el ente rector de las finanzas públicas, y así lo establece la Constitución. No dice el Ministerio de Hacienda, pero dice por medio de la Secretaría de Estado respectiva. O sea que la competencia de la dirección de las finanzas públicas es del órgano ejecutivo por medio de la Secretaría respectiva. ¿Y cuál es la Secretaría respectiva? Es el Ministerio de Hacienda. Y está obligado a conservar el equilibrio del presupuesto. Por eso es que siempre, como no alcanza los ingresos ordinarios, se recurre a ingresos extraordinarios, a préstamos internacionales, ¿verdad? Entonces, la administración financiera, la hacienda pública, le corresponde al Ministerio de Hacienda. ¿Se recuerdan que en la clase anterior vimos la hacienda pública, el concepto, cómo está estructurada y su regulación en la Constitución, del artículo 223 al 234? La competencia otorgada al Ministerio de Hacienda se encuentra regulada en el reglamento interior del órgano ejecutivo, en el artículo 36, 36A y 36B. Tiene dos viceministerios, el viceministerio de ingresos y el viceministerio, solo viceministerio se llama, el viceministro de Hacienda y el viceministro de ingresos. El viceministro de Hacienda es el que básicamente ejerce la administración central. El viceministro de ingresos es el que ejerce la administración de los tributos de la DGI, de la Dirección General de Aduanas y también de la Dirección General de Tesorería. Y el titular es el ministro de Hacienda. Entonces, en estas disposiciones legales deben ustedes buscarlas en... Bueno, estas las pueden bajar, ¿verdad? En la web. Y ahí van a ver cuáles son las facultades, definir la política tributaria, es de las más importantes. Establecer la recaudación de los tributos. Combatir el contrabando y los ilícitos a las normas tributarias. Esas son competencias importantes del Ministerio de Hacienda. También coordina con el Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva es el Banco del Estado. Entonces el Ministerio de Hacienda tiene una serie de competencias que también se regulan en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado. Para esta unidad ustedes van a revisar cuando en la exposición que les toque, en el trabajo que realicen, van a revisar la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado y ahí van a ver las competencias de la Dirección General de Tesorería,
de la Dirección General de Presupuesto. En el caso de la Dirección General de Impuestos Internos, tiene su ley de creación. La Dirección General de Aduanas también tiene su ley de creación. Y la Lotería Nacional de Beneficencia y el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos. Esos tienen sus leyes de creación. Pero de ahí todas las unidades o direcciones que van a investigar se encuentran en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, que es la que regula los ingresos y los gastos, la actividad financiera del órgano ejecutivo. La Administración Financiera Institucional básicamente hace referencia a las instituciones autónomas que no forman parte del gobierno central, pero que tienen una gran incidencia, son instituciones públicas. Ahí vemos el Banco Central de Reserva, Lotería Nacional de Beneficencia, el INPEC, que es el que ve las pensiones. Bueno, tenemos la ley del sistema de ahorro para pensiones. El sistema de pensiones se privatizó en 1998, entró en vigencia esta ley. Se crearon las AFP, Administradoras de Fondos de Pensiones, ¿verdad? Pero se establecía que iban a formar parte del nuevo sistema las personas menores de 36 años. Y las mayores de 36 años se iban a quedar con el sistema anterior. Se dio ahí, porque habían otras personas que ya estaban jubiladas. Entonces, a los mayores de 36 años se les dio la posibilidad, que no estaban jubilados, de incorporarse al nuevo sistema o de quedarse en el INPEC. Entonces, unos se quedaron, otros siguieron en el INPEC, y esos son los llamados optados, los que se pasaron al sistema privado. Entonces, el INPEC administra las pensiones de las personas que se quedaron en el sistema público, que eran mayores de 36 años. Bueno, tenemos CEPA, tenemos CEL, ANDA. Entonces, estas instituciones también tienen ingresos públicos. La ANDA, CEL, ¿verdad? CEPA, Comisión Ejecutiva Portuaria, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, nos descuentan, ¿verdad? Nosotros nos descuentan seguro social a los empleados y a los patronos. Entonces, estas instituciones son los que se llama la Administración Financiera Institucional. Cuando hablamos de administración financiera local, hacemos referencia a las municipalidades, ¿verdad? Que tienen autonomía en lo económico, en lo financiero y en lo administrativo. Y esa autonomía les deviene de la Constitución, de los artículos 204 al 207. Y también ellos tienen su propia hacienda pública. En el país son 262 municipios, ¿verdad? Yo creo que son muchos, pero bueno, porque hay municipios que son tan pequeños que tienen 900 habitantes y no tienen actividad económica. Esos son los que viven completamente del FODE, ¿verdad? Porque si no hay actividad económica, aunque tengan una ley de impuestos, no recaudan nada, ¿verdad? Solo viven de las pocas tasas que cobran por la recolección de la basura y del FODES. Entonces, estas tienen su propia hacienda pública municipal. Esta se encuentra regulada en el Código Municipal y tienen también la potestad para emitir sus normas de impuestos. Pero ellos, los proyectos, los consejos municipales elaboran sus normas de impuestos y las someten a aprobación de la Asamblea Legislativa. Pero además
ellos pueden establecer tasas y contribuciones especiales por medio de ordenanzas, de instructivos, de normas administrativas, de reglamentos, que son aplicables al territorio del municipio, son locales. Entonces, también ejercen actividad financiera. Los municipios ejercen actividad financiera, cobran tributos a la población y tienen facultades de fiscalización, pero además están sujetos al control de la Corte de Cuentas de la República. Vamos a ver ahora el tema del gasto público. Gasto público. Son aquellas erogaciones que realizan los entes públicos. Los entes públicos, las instituciones públicas, porque las personas privadas realizan gastos, pero esos no son gastos públicos. A través de un procedimiento funcionalizado, o sea, un procedimiento que se encuentra en la ley o en la normativa reglamentaria o en la normativa interna que rige cada institución, mediante el empleo de fondos públicos para la satisfacción de necesidades públicas. Fondos públicos son públicos cuando ingresan al patrimonio del Estado. Hasta entonces son fondos públicos y puede el Estado disponer de ellos para satisfacer necesidades públicas. Va a depender del tipo de institución, así serán las necesidades que debe de satisfacer, ¿verdad? Y entonces tenemos que una noción más amplia del gasto público es su análisis desde 3 niveles. El nivel institucional puede ser definido como el conjunto de necesidades públicas cuya satisfacción exige el empleo de fondos públicos. Ejemplo, necesidades de educación, defensa, sanidad, justicia, ¿verdad? Y para cada una de estas necesidades públicas que están recogidas en la Constitución, existe un ministerio, una Secretaría de Estado. Diversas relaciones jurídicas del gasto público se parte de la consideración de la función financiera del gasto público, conjunto de potestades atribuidas al ente público en materia de gasto, a cuyo ejercicio está obligado por mandato de ley. Aquí volvemos al principio de legalidad, es decir, en el presupuesto están lo que se denomina los créditos presupuestarios, las asignaciones. El Ministerio de Salud tiene un presupuesto, por decir algo, de $1 millón. Y es en el presupuesto, si ustedes ven el documento, porque ustedes pueden entrar a la página de transparencia fiscal del Ministerio de Hacienda y por curiosidad vean el presupuesto de alguna institución y la ley de salarios, porque cuando se aprueba el presupuesto se aprueba la ley de salarios, también donde están detallados todos los salarios de los funcionarios y empleados públicos. La diferencia entre un funcionario y un empleado es que el funcionario toma decisión. El empleado público no toma decisiones, pero ejerce funciones. Entonces, ahí pueden ver que ahí están todos los fines de las instituciones, en qué va a gastar su presupuesto. Como flujo monetario se define como el conjunto de flujos monetarios que emana del Tesoro Público para la satisfacción de las necesidades públicas. Ya vamos a ver este concepto de tesoro público más adelante cuando damos los ingresos. Pero el tesoro público básicamente es la institución donde ingresan, es las arcas del Estado, donde ingresan todos los fondos públicos, donde se consolidan, ¿verdad? Características del gasto público. El objeto o finalidad del gasto público es la satisfacción de necesidades públicas. Gasto público es público cuando es ejercido por el Estado y para satisfacer necesidades públicas, las establecidas en la Constitución y que se encuentran
normadas por leyes secundarias. Existe una organización administrativa del Estado para prestar los servicios. El servicio de salud, el servicio de educación, el servicio de seguridad pública, el servicio de defensa nacional, etcétera, ¿verdad? Se efectúa a través de un procedimiento funcionalizado de carácter obligatorio en el que interactúan los órganos del Estado. Sí, ¿verdad? El procedimiento está establecido en la ley y en la normativa que rige a cada institución. Se efectúa empleando fondos públicos. Los fondos que el Estado utiliza para la satisfacción de una necesidad deben inevitablemente haber entrado a la titularidad del ente público que los va a erogar. Sí, ¿verdad? Porque si no, no son públicos. Porque en el Estado se maneja una cuenta de fondos ajenos en custodia. Esos fondos ingresan a esa cuenta cuando el Estado no es titular de los mismos o no se ha definido la condición de los mismos. Y entonces ingresan ahí mientras se define la titularidad, o de lo contrario, si se establece que son de terceros, pues el Estado los entrega a los terceros. Cuando hablamos de aspectos extrajurídicos, básicamente nos referimos a áreas que no son jurídicas. Y las más importantes son el aspecto económico y el aspecto político. Ustedes ven en los diferentes canales de televisión, en la prensa, los medios de comunicación, que cada vez que se aprueba el presupuesto, cuando está en ese proceso de aprobación, llaman a economistas, ¿verdad? Economistas que ellos establecen su posición, sus opiniones, tomando de base la economía del país, ¿verdad? Y bueno, los ingresos, los gastos pueden aumentar o pueden disminuir. Va a depender de cómo se encuentra la economía de un país en un momento determinado, del poder adquisitivo de la moneda, aunque nosotros estamos dolarizados, pero aspectos de carácter internacional afectan al país. Y entonces pueden aumentar o disminuir. Esos factores económicos pueden en un momento determinado incidir en la economía y aumentar los gastos públicos. Generalmente solo aumentan, no disminuyen, porque las necesidades son infinitas, ¿no? Y el Estado tiene la obligación de atender todas esas necesidades. Ustedes ven ahí ayer creo que fue los veteranos, los excombatientes y los veteranos de guerra, porque ellos definen excombatientes del FMLN y veteranos de guerra, de la Fuerza Armada, veteranos de la Fuerza Armada. Ellos tienen una ley. En esa ley se establecen beneficios de carácter económico a este sector. Una ley de gasto, esa es una ley de gasto. Entonces, exigen ellos al Estado una serie que cumpla con los beneficios que están establecidos en la ley, ¿verdad? Entonces, esos aspectos tienen incidencia en las finanzas del Estado. El aspecto político es el que ejerce mayor influencia, ¿verdad? Porque va a depender del tipo de Estado que se tenga, así va a ser las necesidades que el Estado va a priorizar. Si es un Estado, hablamos de un Estado liberal o neoliberal, en donde el criterio principal es que el Estado no debe intervenir en la economía, que solo debe ser un juez. Entonces, la prioridad de un Estado neoliberal
es minimizar el gasto. Y entonces solo lo más elemental, ¿verdad? La organización, el sistema de justicia, los salarios de los empleados públicos, ese tipo de cosas prioriza. Pero un Estado como el nuestro, social de derecho, porque así está establecida nuestra Constitución, y vemos el artículo 1 y 2, vemos que hay aspectos también de naturaleza económica que están regulados ahí. Y entonces, los salvadoreños tienen derecho a la salud, a la vida, al bienestar económico, etc. Entonces, a ese tipo de cuestiones se van a priorizar. Es más social. El Estado sí interviene en la economía del país. Tenemos principios del gasto, el principio de legalidad. Ese lo encontramos recogido en el artículo 228 de la Constitución. En el inciso primero, inciso segundo. Todo compromiso, abono o pago deberá efectuarse según lo disponga la ley. No se debe entender ley en su sentido singular. O sea, la ley, cuando hace referencia a la ley, no se refiere a una ley en particular. Se refiere a la normativa que rige el gasto público, que es diversa. Tenemos la principal, la ley orgánica de la Administración Financiera del Estado, pero tenemos la ley de presupuesto, que es temporal, y además tenemos las diversas leyes, ¿no? La ley de educación general, esta ley que establece beneficios para los veteranos de guerra, todas esas leyes que no son presupuestarias, pero que establecen obligaciones que debe cumplir el Estado. Por ejemplo, la ley del sistema de ahorro para pensiones, la ley del INPEC, o sea, la ley del sistema de ahorro para pensiones, el Estado tiene obligaciones, tiene la obligación de pagar la pensión mínima. Entonces, entre otras obligaciones y eso implica gasto. Principio de economía y eficiencia. El Estado está obligado a producir la óptima combinación de los recursos o medios de manera que en la consecución del fin perseguido se obtenga la máxima satisfacción. Es decir, no dilapidar los recursos públicos. Bueno, es bien difícil, ¿verdad?, que se cumpla este principio, porque siempre se critica que el Estado malgasta los fondos públicos, y ahí están los medios de comunicación, ¿verdad?, los economistas, etc. Principio de justicia material del gasto público formulado como asignación equitativa de los recursos públicos, que comporta 3 exigencias fundamentales: garantizar una satisfacción mínima de las necesidades públicas, o sea, lo elemental lo debe de garantizar el Estado, ¿no? Ausencia de discriminaciones, pues aquí vamos al principio de igualdad, el artículo 3, ¿verdad? O sea, y bueno, discriminaciones sobre todo en este ámbito podrían ser de tipo político, de filiación política. Está prohibido, ¿verdad? Interdicción de la arbitrariedad, es decir, cuando no se actúa pegado a la ley. Entonces estamos hablando de que son decisiones contrarias al ordenamiento jurídico y se denominan arbitrarias. Legislación secundaria del gasto público. Bueno, a nivel institucional, la legislación aplicable es aquella mediante la cual se decide dar satisfacción a una necesidad pública. Y aquí hablamos de las leyes de gastos, que son diversas leyes, ¿verdad?, que establecen el procedimiento para ejecutar el gasto. Y estas presentan estas características. Son leyes que producen un efecto directo sobre los gastos públicos. Repercuten sobre el presupuesto general.
establecen obligaciones al Estado. Son normas jurídicas que trazan directrices respecto de los gastos públicos en el presupuesto. Son obligatorias para el gobierno por ser leyes formales, vinculando al sector público que debe acogerse a ellas. Pueden ser una ley presupuestaria, pero ordinariamente no lo son, por no producir efectos presupuestarios, sino sobre el presupuesto. A veces se presentan reformas presupuestarias específicas. Yo los insto a que vean el canal de la Asamblea Legislativa cuando hay plenarias, o que vean las comisiones legislativas, y van a darse cuenta que a veces se establecen una serie de decretos bien específicos. Por ejemplo, sacan, cuando quieren despedir gente en algunas instituciones o depurar la institución del personal, sacan leyes de indemnización, ¿verdad?, por retiro voluntario. Y entonces, a la par, presentan un decreto de reforma presupuestaria para cumplir con esas obligaciones. Y entonces aquí tenemos ejemplos: ley de educación general, código de salud, ley del INPEC, ley del sistema de ahorro para pensiones, etcétera. Hay una diversidad de leyes, ¿verdad? Básicamente toda la normativa legal de carácter público establece obligaciones para el Estado. El gasto considerado como relaciones jurídicas es el resultado de la aplicación de las leyes de gastos. Son estas las que regulan dichas relaciones, es decir, que la ley, además de establecer la necesidad pública a satisfacer, dispone también la forma en que se ha de aplicar la ley. Es decir, regula cómo se va a prestar esa necesidad, los montos que se establecen. En el caso de los veteranos de guerra, dice que esa ley que ellos tienen, que se les va a indemnizar con $3,000, si no más recuerdo, y que se le va a dar estudios gratuitos a los hijos en la Universidad de El Salvador. Se les va a prestar el servicio de salud en forma gratuita y en forma prioritaria en las instituciones públicas de salud, etcétera. A nivel de flujo monetario, las leyes que rigen el gasto público fundamentalmente son las normas presupuestarias. Estamos hablando de, a nivel de flujo monetario, es el presupuesto que establece los créditos presupuestarios, que son las asignaciones. El crédito presupuestario es el límite establecido en la ley para cada institución, para cada rubro presupuestario, que lo autoriza la Asamblea Legislativa. Estas marcan el primer paso para que se haga efectiva la erogación de los fondos públicos, consistente en la autorización legislativa. Cuando dice el primer paso, primero, o sea, la autorización legislativa. Una vez que está aprobado el presupuesto, bueno, entonces voy a tener que recurrir a mi legislación interna, a mis reglamentos, para aplicar el gasto, porque está sujeto a fiscalización de la Corte Suprema de la Corte de Cuentas de la República. Corte de Cuentas de la República. La Corte Suprema de Justicia es la que ejerce el control judicial, ¿verdad? En cuanto a la ley secundaria aplicable al gasto, podemos mencionar la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado. Podríamos decir que es la principal, ¿verdad? La Ley de Responsabilidad Fiscal, ahí se establecen ciertos límites al Estado, al gasto público. Se establece que cuando se haga una nueva ley que implique desembolsos, obligaciones por parte del Estado, debe de definirse la fuente presupuestaria de donde se van a cubrir esas obligaciones. Entonces, esta ley es muy importante. La ley de la Corte de Cuentas, ¿no?
Todas estas normativas inciden en la aplicación del gasto público. ¿Cuáles son las fuentes de los gastos públicos? En el nivel institucional, la fuente que origina el gasto público es el instrumento jurídico mediante el cual se adopta la decisión de dar satisfacción a una determinada necesidad. En el artículo 228, inciso último, se regula las subvenciones, pensiones y jubilaciones que afectan fondos públicos. Estamos hablando de los empleados públicos. Entonces, esta ley en realidad no existe. No existe esta ley de subvenciones. Pero nadie todavía ha puesto... Bueno, subvenciones no existen. Sí, pensiones y jubilaciones, sí. Es la ley del INPEC y la ley de, ¿cómo se llama?, del sistema de ahorro para pensiones. Una ley que regula subvenciones todavía no existe en el país. Existe la obligación de hacerla por parte del Estado. Nadie ha interpuesto aún un recurso de inconstitucionalidad, ¿verdad? Por omisión. En el segundo nivel, relativo al gasto como conjunto de relaciones jurídicas, a que da lugar el servicio de la función financiera, la fuente es el instrumento jurídico que origina dichas relaciones. Ejemplo, la fuente del gasto constituye el acuerdo administrativo que dispone, con base en la ley, la jubilación de un empleado público. Bueno, existe la ley del INPEC, la ley del sistema de ahorro para pensiones, y establece cuáles son los requisitos para que una persona se pueda jubilar. Solo son dos: cumplir 25 años de servicio y tener 60 años de edad los hombres y 55 años de edad las mujeres, ¿verdad? Cuando ya cumple los requisitos, tiene que hacer el trámite en la institución respectiva, en el INPEC. En las AFP se supone que son fondos privados, que usted tiene una cuenta individual de ahorro para pensiones y todo lo que le han ido descontando y que le llaman ahorros, pero en realidad no son ahorros, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Todo lo que tiene acumulado en su cuenta de ahorro individual para pensiones le va a servir para que le establezcan su pensión. Pero cuando se le agote que es rápido, 1 o 2 años, a lo sumo 3 años, si tenía buen ingreso, pero una persona que gana el salario mínimo 1 o 2 años, 1 año quizás. Bueno, entonces después el Estado le cubre la pensión mínima y tiene que hacer el trámite respectivo, la AFP, ante la institución del Estado, ante el Ministerio de Hacienda. Entonces, la ley establece los requisitos. Luego que la persona hace los trámites respectivos, emite una resolución la autoridad administrativa respectiva, el INPEC, ¿verdad?, y ordena que se le pague la pensión. La fuente del gasto como flujo monetario es una norma de carácter presupuestario que autoriza al gobierno a realizar las erogaciones correspondientes. Entonces, la Ley de Presupuesto General del Estado y las reformas presupuestarias que se dan en el transcurso del ejercicio, como refuerzos presupuestarios, que modifican el presupuesto. Una vez que está aprobado el presupuesto, ahí están los créditos presupuestarios en cada institución. O sea, son las sumas máximas que se autorizan a nivel institucional y a nivel individual en cada rubro. Porque imagínense, el Ministerio de Salud tiene $1 millón en el presupuesto, poniendo un ejemplo burdo, pero no lo va a gastar arbitrariamente ese $1 millón. No, usted va a ver el presupuesto y ahí están las partidas presupuestarias, están los rubros presupuestarios, y ahí dice, mire, va a gastar 10,000 en esto, 5,000 en esto, 40,000 en esto, total le va a sumar $1 millón en el año. No es arbitrario.
Y luego ahí está autorizado, pero a partir del 1 de enero usted comienza a ejecutar ese presupuesto. Pero para ejecutarlo hay que hacer una serie de actos administrativos, ¿verdad? No es así por así. Si va a comprar computadoras, tiene que hacer una licitación, ¿verdad? Y luego que se adjudique a una persona determinada, emite una resolución. Y esa resolución es el acto administrativo por medio del cual se dice que se efectúe el gasto. Y puede ser si es un contrato de suministro que le van a entregar las computadoras en 3 meses o en un solo pago. Entonces, es un procedimiento administrativo que en cierta medida es burocrático. Las obligaciones del Estado. Por obligación se entiende el vínculo jurídico que constriñe a una persona llamada deudor en virtud de un título jurídico a realizar a favor de otra llamada acreedor una prestación determinada. ¿Sí, verdad? Existe el deudor, que es el que generalmente recibe una cantidad de dinero, pero se obliga respecto con la persona que le entregó ese dinero, que es el acreedor, a pagar ese crédito en los términos estipulados más los intereses, ¿verdad? En el artículo 223 de la Constitución se establece que son obligaciones a cargo de la hacienda pública las deudas reconocidas y las que tengan su origen en los gastos públicos debidamente autorizados. Así dice el artículo 223. Esos son los tipos de deudas que reconoce. Es decir, el Estado reconoce la posibilidad de endeudarse. En el artículo 223. Acuérdense que cuando hablábamos de hacienda pública, decíamos que se trataba de un patrimonio público. Ahí se establecen los bienes, los derechos, así como las obligaciones. Entonces, activo menos pasivo igual patrimonio. Así es, ¿verdad? Entonces, eso es la hacienda pública. La misma Constitución la regula y dice, mire, solo este tipo de obligaciones se van a reconocer. Aquellas que sean reconocidas, o sea, en legal forma, ¿no? Es decir, que existan los instrumentos legales, los documentos que demuestren que el Estado le debe a una persona determinada, por ejemplo, en una licitación, que no es el pago de un solo. Una vez que entregó los bienes, tiene que hacer el trámite del pago, ¿no? Tiene que hacer un acta de recepción en la que conste que se han entregado los bienes y luego tienen que emitirle un mandamiento de pago. En inciso primero del artículo 128 se dispone que ninguna suma podrá comprometerse o abonarse con cargo a fondos públicos si no es dentro de las limitaciones de un crédito presupuestario. Es decir, debe encontrarse en el presupuesto la cantidad. Se recuerdan que existe el principio de equilibrio presupuestario, ingresos igual gastos. Pero cuando no le alcanza al Estado con los ingresos ordinarios, recurre a deuda. Entonces, las normas presupuestarias no es requisito de validez de las obligaciones del Estado, ya que éstas tienen existencia independiente de dicha autorización, aunque su exigibilidad solo es posible mediante su inclusión en el presupuesto. Por ejemplo, si una persona se ampara un decreto y lo van a indemnizar, en la ley del servicio civil se establece la indemnización. Cuando le suprimen una plaza o cuando usted renuncia voluntariamente, o en un decreto determinado lo indemnizan por retiro voluntario, entonces no es que ya le van a pagar, no. Tiene la institución pública respectiva que incluir esos fondos en el presupuesto. O sea, la obligación ya existe, porque ya existe una resolución en donde se ordena la indemnización. Pero para materializarla, primero, se debe incluir en el presupuesto del siguiente año. Una vez que esté incluida en el presupuesto y es aprobado esa suma, esa cantidad de dinero, entonces
hay que hacer el trámite administrativo para el pago en la institución respectiva. Cuando el Estado incumple sus obligaciones, el ordenamiento jurídico provee a los acreedores las vías legales para satisfacer sus derechos. Existen dos tipos de acreedores del Estado: sujetos externos y sujetos internos. Los externos son los organismos internacionales, ¿no? El BESIE, el BID, el Banco Mundial, que le prestan al Estado y que la obligación está establecida en un documento contractual que ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa y que es un tratado internacional. Y luego, y se rige por el derecho internacional, ¿verdad? Luego, los sujetos internos, bueno, son las personas nacionales que le prestan al Estado. Si el Estado les incumple, bueno, tienen que interponer un juicio contencioso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo. El procedimiento administrativo del gasto está establecido en la ley y en las normas de cada institución. Y acá se da una especie de cómo se debe ejecutar este presupuesto, o este procedimiento, perdón. No necesariamente es así, pero digamos que es el deber ser. Evaluación de la necesidad, cuantificar su costo, determinar los sujetos afectados y evaluar el grado de satisfacción. Esta es la primera etapa cuando están elaborando el presupuesto, entre enero y abril. Análisis de la satisfacción de la necesidad con base en los recursos. Bueno, pero acá, en el número 1, hay que ver la ley primero, ¿verdad? La ley en donde se encuentra establecida esa obligación. Análisis de la satisfacción y de la necesidad con base en los recursos que el Estado tiene disponibles, o sea, en base a los ingresos, ¿no? Y el posible fraccionamiento de tal satisfacción se materializa en la norma presupuestaria que autoriza a la administración pública la erogación de los fondos respectivos. La gestión del gasto y compromiso del gasto. La gestión del gasto comprende los actos que realiza el Estado al determinar los bienes y servicios que requieren para la satisfacción de la necesidad pública. Estamos hablando del proceso de licitación, ¿verdad? Generalmente cuando se adquieren bienes y servicios hay un proceso de licitación, que es un proceso administrativo, al final del cual hay un ganador, un particular, y ahí se establece la adjudicación por medio de una resolución. Y el compromiso del gasto o asunción de obligaciones es consecuencia directa de la acción anterior y se realiza dentro de los límites fijados por la función presupuestaria. Es la decisión de la autoridad responsable del ente público ejecutor del gasto, la decisión de gastar. Cuando se adjudica, les decía, se emite una resolución, la empresa tal nos va a proveer de computadoras. Luego hay una acta de recepción cuando ya ha entregado los bienes. Después de esa acta de recepción hay que hacer el trámite en la tesorería institucional de cada institución y ahí le van a emitir un mandamiento. Y un mandamiento de ingreso o de gasto y luego que ha cumplido toda esa tramitología le efectúan el pago. Claro, en las bases de licitación se establece cómo se va a efectuar ese pago, bajo qué condiciones. El proceso termina con las fases de ejecución del gasto y el cumplimiento de la obligación. La ejecución del gasto consiste en la recepción de los bienes y servicios requeridos y la verificación de su utilidad en la satisfacción de la necesidad pública. Siempre nombran un administrador de contrato en toda licitación
y que es la persona encargada de supervisar el servicio o la entrega de los bienes conforme a lo establecido en las bases de licitación. El cumplimiento de la obligación comprende la liquidación del gasto, que consiste en fijar la cuantía exacta en dinero del gasto una vez comprometido. Bueno, cuando se adjudica en la resolución de adjudicación, ahí se establecen los montos exactos, ¿verdad? La ordenación del pago u orden de mandamiento de pago, que es el trámite previo a la ordenación material del pago y se define como la orden de pagar que dicta la autoridad administrativa responsable, que son las tesorerías institucionales. El pago material, el cual deberá efectuarse por medio de cheque. Bueno, en el artículo 77 de la ley AFI, bueno, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, y en el 116 del reglamento se establecen diferentes modalidades de pago. Pueden ser por transferencias, no solo por cheque, transferencias a las cuentas, o puede ser por títulos valores. Entonces, ustedes revisen esas disposiciones legales. Existen diferencias entre el gasto y la asignación presupuestaria. El crédito presupuestario o asignación es una autorización para que el Ejecutivo pueda gastar los fondos públicos en la satisfacción de las necesidades públicas, mientras que el gasto público constituye una obligación para el Estado de satisfacer una necesidad pública determinada. Es decir, hay gastos, cuando el Estado elabora su presupuesto, hay gastos que no están presupuestados. ¿Y cuáles pueden ser? Por ejemplo, esto de la pandemia por la enfermedad COVID-19. ¿Qué ha sucedido? El año pasado, en el 2020, el Estado no tenía presupuestado, no sabía lo que iba a suceder. De repente se da la epidemia o la pandemia y bueno, tuvo que hacer uso de recursos que no tenía presupuestado. Tuvo que pedir autorización a la Asamblea Legislativa. Y en muchos casos, cuando hay terremotos, hay desastres naturales que se rigen por la Ley de Protección Civil, en el artículo 24 de esta ley se establece que cuando la Asamblea no se encuentra reunida, el presidente puede elaborar una normativa y luego someterla a aprobación de la Asamblea Legislativa. De esto hubo hasta una demanda de inconstitucionalidad el año pasado. El crédito presupuestario o asignación carece de autonomía, es decir, el presupuesto solo son cifras que están establecidas en el presupuesto, pero el gasto público es una necesidad pública que surge de la realidad. El caso de la pandemia por el COVID-19, los terremotos, las inundaciones por la lluvia, que son gastos imprevistos, pero que el Estado tiene la obligación de atenderlo. Entonces aquí vemos la clasificación de los gastos públicos. Tenemos gastos corrientes como remuneraciones, bienes y servicios. Las remuneraciones son los salarios, ¿verdad? Los bienes y servicios de aplicación de la ley LACAP, contribuciones a la seguridad social. Aquí estamos hablando como el Estado tiene empleados, ¿verdad? Le toca pagar la cuota patronal, ¿verdad? En concepto de seguro social y AFP. Luego tenemos intereses de la deuda pública. Tenemos transferencias transferencias corrientes que son asignaciones a otras instituciones, a instituciones del Estado que hace el Ministerio de Hacienda o que hacen las mismas instituciones cuando tienen algún remanente ahí. Y aquí tenemos subvenciones. Por ejemplo, el caso de la Universidad de El Salvador tiene su propio presupuesto, pero tiene ingresos propios, pero el Estado subvenciona
a esta universidad porque no le alcanza y la naturaleza de esta subvención es permanente. O sea, son apoyos presupuestarios a otras instituciones del Estado. Los subsidios son para incentivar una actividad determinada. Estos no son permanentes. Algunos se vuelven permanentes. El caso del COTRANS, que está establecido en una ley que es transitoria y que sirve para subsidiar el transporte público de pasajeros. Se cobran 10 centavos de dólar por cada galón de gasolina y sirve para pagarle a los transportistas, ¿verdad? Y para que la población no tenga que incurrir en un costo adicional. Tenemos externas. Las transferencias corrientes externas son obligaciones que tiene el Estado con organismos internacionales para, por ejemplo, de suscripción, compra de acciones. Tenemos obligaciones generales del Estado, bueno, que son las que están establecidas en ley, como el caso de los veteranos de guerra, ¿verdad? Gastos de capital, formación de activos fijos, transferencias de capital e inversiones financieras. Aquí estamos hablando de formación de activos, compras de terrenos, construcción de edificios. Cuando hablamos de inversiones financieras, hacemos referencias a gastos que hace el Estado cuando adquiere títulos, valores, bonos en el mercado. Entonces, porque el Estado también adquiere este tipo de títulos, valores, invierte. Luego tenemos el servicio de la deuda interna, que es con la banca nacional, generalmente con acreedores nacionales, externa con organismos internacionales. Y las contribuciones especiales. Cuando hablamos de contribuciones especiales nos referimos a aquellas leyes, por ejemplo, el FOVIAL. La ley del FOVIAL establece una contribución de 20 centavos por cada galón de gasolina para financiar el mantenimiento de la red pública. Entonces, todo lo que se recauda de esa contribución sirve o se utiliza para que el FOVIAL le dé mantenimiento a las vías públicas. Tenemos el FOSALUD, ¿verdad? Que una parte de los tributos que se pagan o se cobran por el alcohol, las bebidas alcohólicas y el tabaco, 50%, va para financiar esa actividad. Entonces aquí se establece. Bueno, son las 6:29. No sé si tienen consultas sobre la temática que hemos desarrollado este día. Y si no, pues nos quedaríamos hasta acá. ¿Tienen consultas? ¿Todo está claro? Todo está claro, Lic. Todo está claro. Todo bien, licenciado. Bueno, entonces, prepárense para las exposiciones y vamos a ver, espero que todo salga bien, que todo les salga bien y que ustedes puedan salir bien en esa actividad. Pues es una actividad fácil. El objetivo es que ustedes se involucren o conozcan el poder financiero, o sea, el Ministerio de Hacienda. Entonces, muchas gracias. Gracias a todos y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, Lic. Bendiciones. Gracias igual. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Gracias. Lic, consulta. ¿Sí? ¿Y para que los que no tienen grupo? No, pónganse de acuerdo ustedes ahí porque, es decir, yo no les podría imponer. Vean ahí en el aula
¿cómo se llama? En el aula virtual, ahí están los grupos que se han conformado. Entonces, ustedes pueden, organícense de tal manera que vean ahí, confórmenme los 2 grupos que me hacen falta, para Ok. que así yo pueda repartirle los últimos 2 temas que quedan. Ok, muchas gracias. Bueno, Licenciado, disculpe, esta presentación la va a subir al aula virtual. sí, todas las estoy subiendo al aula virtual y estoy subiendo también la clase. Gracias. Bueno. Sí.